Érase una vez, hace muchos años, en una aldea de Japón, vivía un leñador pobre pero respetado. Cada mañana cruzaba el bosque para cortar leña y venderla en el mercado. No tenía riquezas, pero sí una reputación. Nunca tomaba lo que no era suyo. Un día, mientras trabajaba junto al río, su hacha resbaló de sus manos y cayó al agua. Era su única herramienta. El leñador se sentó en la orilla y bajó la cabeza. No lloró ni gritó. Aceptó su desgracia en silencio. Al verlo tan abatido, un anciano que pasaba por allí se detuvo. «¿Qué te ocurre?», preguntó. El leñador explicó lo sucedido y añadió: «Sin mi hacha no podré trabajar, pero no puedo pedir lo que no es mío». El anciano se adentró en el río y regresó con un hacha brillante, nueva. «¿Es esta tu hacha?». «No», respondió el leñador. «La mía era vieja y sencilla». El anciano volvió al río y trajo otra, aún mejor. «¿Y esta?». «Tampoco», dijo el leñador. «No es la mía». Por tercera vez, el anciano regresó con un hacha gastada y oxidada. «Esta sí es mía», dijo el leñador con alivio. Entonces el anciano sonrió. «Por tu honestidad, no solo recuperarás la tuya». Le entregó las 3 hachas. El leñador volvió a su aldea con más de lo que había perdido, pero sin haber dejado de ser quien siempre fue. Y desde entonces, en aquella aldea se decía que la verdadera riqueza no está en lo que se gana, sino en lo que uno se niega a tomar. Los vecinos del muro. En una aldea japonesa vivían 2 vecinos que compartían un muro de piedra. Durante años apenas se hablaron. Uno cultivaba verduras, el otro arroz. Cada uno pensaba que el otro era orgulloso y difícil. Con el tiempo, las miradas se volvieron silencios, y los silencios, desconfianza. Un verano, una fuerte lluvia dañó parte del muro que separaba sus campos. Las piedras cayeron y el agua comenzó a mezclarse, arrastrando tierra de un lado al otro. El agricultor de verduras salió enfadado. «Tu campo ha estropeado el mío», dijo. «El agua viene de la montaña, no de mi arroz», respondió el otro con frialdad. Durante días, ninguno reparó el muro. Cada uno esperaba que el otro lo hiciera. Una mañana, el más anciano de los 2 salió temprano con herramientas. No dijo nada. Empezó a recolocar las piedras una a una. Al rato, el otro vecino lo vio desde su campo. Dudó un momento y luego se acercó. Sin palabras, comenzó a ayudarle. Trabajaron juntos toda la mañana. Cuando terminaron, el muro estaba más firme que antes. El anciano se secó el sudor y dijo: «Un muro no solo separa, también puede sostener». El otro asintió. «Si se deja caer, perdemos los 2». Desde aquel día, no se hicieron amigos íntimos, pero se saludaban cada mañana, y cuando llovía fuerte, revisaban el muro juntos. En la aldea se decía que la paz no siempre nace del cariño, sino del esfuerzo compartido y de entender que el daño de uno acaba siendo el daño de todos. El pan que no se vendió. En una ciudad japonesa, junto a un puente de madera, había una pequeña panadería. No era la más concurrida ni la más moderna, pero cada mañana el panadero abría antes del amanecer y encendía el horno con el mismo cuidado de siempre.
Amasaba despacio, en silencio. Decía que el pan notaba las prisas. Los vecinos sabían que su pan era bueno, pero no barato. Algunos preferían comprar en otro lugar. El panadero no se quejaba. Horneaba lo justo y aceptaba lo que el día trajera. Una tarde de invierno, cuando el sol ya caía, quedó un solo pan en el estante. Redondo, dorado, aún tibio. El panadero pensó en llevárselo a casa, pero antes de cerrar, vio a un hombre detenido frente al escaparate. No entraba, solo miraba. El panadero abrió la puerta. ¿Busca algo?, preguntó. El hombre bajó la cabeza. No hoy. El panadero no insistió. Cerró la tienda, tomó el último pan y salió. «Se le ha olvidado esto», dijo tendiéndoselo. «No puedo pagarlo», respondió el hombre. «No se paga el pan que sobra», contestó el panadero. «Se comparte». El hombre lo aceptó con torpeza. Hizo una reverencia profunda y se marchó. Al día siguiente, el panadero encontró una moneda frente a la puerta. No cubría el precio del pan, pero estaba limpia y bien colocada. No la tocó. Pasaron los días. A veces el pan se vendía todo, otras veces quedaba uno. Y cuando quedaba uno, el panadero salía al atardecer. El hombre volvió. Nunca pedía, nunca hablaba mucho. A veces dejaba una moneda, a veces nada. Una mañana, el panadero enfermó y no pudo abrir. Por la tarde, alguien llamó a su puerta. Era el mismo hombre con una bolsa de arroz y verduras. «Hoy me sobraba a mí», dijo. El panadero comprendió entonces que el pan no se había perdido nunca, solo había cambiado de forma. Desde entonces, en aquella calle se decía que el verdadero negocio no era vender pan, sino no cerrar la puerta cuando alguien necesita entrar. Cuando florecieron los silencios. En una ciudad tranquila de Japón, vivían dos personas que se veían casi a diario, pero nunca hablaban. Ella trabajaba en una pequeña tienda de telas, ordenaba los rollos por colores y doblaba cada pieza con una paciencia casi ceremonial. Él pasaba cada mañana frente al escaparate camino de su trabajo, siempre a la misma hora. Se saludaban con una leve inclinación de cabeza, nada más. Ella pensaba que él parecía amable, pero no sabía qué decir. Él pensaba que ella tenía una sonrisa serena, pero temía molestarla. Así, día tras día, los silencios crecían entre ellos. Una tarde de primavera, el viento derribó un pequeño macetero del alféizar de la tienda. La tierra se esparció por el suelo. Él lo vio desde la acera y se detuvo. «Se le ha caído esto», dijo levantando la maceta con cuidado. Ella se inclinó profundamente. «Muchas gracias». Volvió el silencio, pero esta vez no resultó incómodo. Él señaló la planta. «Aún puede salvarse». Ella asintió. «Las raíces son fuertes, solo necesitan tiempo». Desde ese día, él entró alguna vez en la tienda, con la excusa de preguntar por telas que no necesitaba. Ella le explicaba despacio, aunque sabía que no compraría nada. Hablaban poco, pero escuchaban mucho. Un día, él dejó de pasar. Ella miró el reloj varias veces sin saber por qué. Pensó que quizá había cambiado de camino o que ya no volvería. A la semana siguiente, él apareció con una venda en la mano. «Me lesioné», dijo. «No pude salir». Ella sintió un alivio que no supo ocultar. «Me alegra verle bien». Pasó el verano, luego el otoño. Las palabras seguían siendo pocas, pero las miradas lo decían todo. Una mañana, él se detuvo en la puerta. «¿Le gustaría caminar conmigo después de cerrar?» Ella bajó la mirada. Luego sonrió. «Sí». Caminaron sin prisas, hablando de cosas sencillas, el clima, el trabajo, las estaciones. No se tomaron de la mano, no hizo falta. Con el tiempo,
comprendieron que no todas las historias empiezan con grandes gestos. Algunas nacen despacio, cuando dos personas aprenden a escucharse antes incluso de hablar. Y en aquella ciudad se decía que el amor verdadero no siempre llega con palabras bonitas, sino con la valentía silenciosa de quedarse. La carta que nunca se entregó. En una ciudad amurallada del Japón antiguo, vivía un joven copista al servicio de un magistrado. Su trabajo era copiar documentos oficiales con pulso firme y letras exactas. Nada debía salirse del margen. Cerca del archivo, en una casa discreta, vivía una joven que bordaba kimonos para familias acomodadas. Pasaba las tardes junto a la ventana, cosiendo en silencio, mirando de vez en cuando la calle. Se veían a diario, nunca se habían presentado. Él se detenía a ajustar el cinturón antes de cruzar la plaza. Ella bajaba la vista cuando sentía su mirada. Ambos sabían que no debían distraerse. Él por su posición humilde, ella por las normas de su familia. Un día, el magistrado encargó al copista una carta personal. No era un documento oficial, era un mensaje delicado, escrito con cuidado. Mientras copiaba, el joven pensó en lo mucho que podían pesar unas pocas palabras. Pensó en lo que nunca se atrevía a decir. Esa noche, en casa, escribió una carta que no firmó. No era una declaración, solo unas líneas sencillas. Hablaba del paso de las estaciones, de cómo algunas presencias se vuelven necesarias sin hacer ruido. Dobló el papel con precisión. Al amanecer, la llevaba consigo. Al pasar frente a la casa de la bordadora, dudó. Se detuvo. Miró la puerta cerrada. Guardó la carta. Durante días, la carta siguió en su manga. Cada día pensaba entregarla. Cada día le faltaba valor. Hasta que una mañana, la joven no estaba en la ventana. No estuvo tampoco al día siguiente. Preguntó con cautela a un comerciante cercano. Le dijeron que su familia se había marchado a otra ciudad, un compromiso concertado. El joven volvió al archivo y copió documentos como siempre. Nada cambió en su caligrafía, pero algo se había cerrado. Años después, ya mayor, encontró la carta entre sus cosas. El papel estaba amarillento, intacto. No la rompió. La colocó entre los registros oficiales, como si también formara parte de la historia, porque comprendió que a veces las palabras no dichas también dejan huella, y que incluso el silencio puede ser una forma de amor. El arroz de todos. En una aldea japonesa, rodeada de arrozales y montañas bajas, vivían campesinos humildes que dependían unos de otros más de lo que decían en voz alta. Las casas eran sencillas, los inviernos duros y los veranos exigentes. Entre ellos vivía una pareja mayor que ya no podía trabajar el campo como antes. No se quejaban. Cada mañana barrían el frente de su casa y saludaban a quien pasara. Mientras podamos levantarnos, es suficiente, decía el hombre. Un año, las lluvias llegaron tarde. El arroz creció débil y escaso. Cada familia comenzó a contar los sacos, calculando el invierno. Nadie hablaba de miedo, pero estaba en todas partes. Una tarde, la mujer mayor notó que alguien había dejado un pequeño saco de arroz junto a su puerta. Pensó que era un error. Lo dejó allí. A la mañana siguiente, había otro. No dijeron nada. Siguieron con su vida. Poco a poco en la aldea comenzaron a suceder cosas parecidas. Un manojo de verduras frente a una casa. Leña apilada donde vivía una viuda. Un tejado reparado sin que nadie reclamara el trabajo. Nadie preguntaba. Nadie agradecía en voz alta. Un joven comentó un día:
Este año no es tan malo como parecía. Un anciano respondió, porque no lo estamos pasando solos. Cuando llegó el invierno, ningún hogar pasó hambre. No sobró nada, pero tampoco faltó. La pareja mayor sobrevivió al frío gracias al arroz que nunca supieron de dónde venía. La primavera siguiente, el hombre murió en silencio, sentado al sol. En el funeral, toda la aldea acudió. No hubo grandes discursos, solo presencia. La mujer, ya sola, encontró esa noche un saco de arroz más grande que nunca. Dentro había una nota sencilla. Ahora es tu turno de recibir. Ella no lloró. Encendió el fuego y preparó comida para todos los que se acercaron. Y en aquella aldea se decía que una comunidad no es un lugar donde todos tienen mucho, sino donde nadie permite que otro se quede sin nada. El camino que se barría solo. En una aldea japonesa, entre campos de cebada y arroz, había un camino estrecho que llevaba al templo. No era largo, pero sí empinado, y en los días de lluvia se volvía resbaladizo. Cada familia usaba ese camino. Por él pasaban los niños, los ancianos, los que iban al mercado y los que llevaban ofrendas al templo. Nadie era dueño del camino. Era de todos. Un invierno especialmente duro, el anciano de la aldea cayó enfermo. Ya no podía salir de casa. Aún así, cada mañana se levantaba temprano y barría el pequeño tramo frente a su puerta, como había hecho toda su vida. Mientras pueda barrer, sigo siendo útil, decía. Una mañana, la nieve cubrió el camino entero. El anciano no pudo salir. Pensó que el sendero quedaría impracticable. Pero al asomarse a la ventana, vio algo extraño. El tramo frente a su casa estaba limpio. No vio a nadie. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Y al siguiente. Poco a poco, el camino entero empezó a parecer despejado cada mañana. Nadie hablaba de ello. Simplemente sucedía. Un joven campesino barría un tramo al amanecer antes de ir al campo. Una mujer lo hacía al volver del río. Otro lo hacía al caer la tarde. Cada uno limpiaba un poco sin decir nada. Cuando el anciano mejoró y volvió a salir, encontró el camino más cuidado que nunca. Se apoyó en su bastón y sonrió. «Parece que el camino se barre solo», comentó. Una mujer respondió, «No, se barre cuando hace falta». Pasaron los años. El anciano murió y otro ocupó su lugar. Las cosechas fueron buenas y malas, como siempre, pero el camino nunca se abandonó. En la aldea se decía que nadie sabía quién había empezado a barrer más de lo que le tocaba. Solo sabían una cosa: si el camino estaba limpio, era porque alguien había pensado en los demás antes que en sí mismo. Y eso, decían, era lo que mantenía unida a la aldea. La lámpara de la cocina. En una aldea japonesa vivía una familia de campesinos en una casa baja, con suelo de tierra y una cocina siempre limpia. No tenían mucho, pero cada noche encendían una pequeña lámpara de aceite antes de cenar. La lámpara no alumbraba demasiado, solo lo justo para verse las manos y el vapor del arroz caliente. La madre decía, «No necesitamos más luz, así nos miramos mejor». Con los años, los hijos crecieron y se marcharon a trabajar a otras aldeas. La casa se volvió silenciosa. Solo quedaron el padre, la madre y la lámpara. Cada tarde, aunque cenaran solos, la encendían igual. Un invierno especialmente frío,
El padre enfermó. Pasaba los días recostado, mirando la puerta. La madre seguía encendiendo la lámpara al anochecer. ¿Para qué la enciendes?, le preguntó él una noche. Apenas vemos nada. Para que la casa sepa que seguimos aquí, respondió ella. Un día, mientras la nieve caía despacio, alguien llamó a la puerta. Era un vecino joven, con leña al hombro. «He visto la luz», dijo. «Pensé que quizá necesitaríais ayuda». Otro día fue una mujer con verduras. Otro, un muchacho con arroz. Nadie decía mucho. Se sentaban un rato. Compartían el calor. El padre murió en primavera, cuando los campos empezaban a verdear. Esa noche, la madre encendió la lámpara como siempre. Pensó que estaría sola, pero uno a uno los vecinos fueron llegando, sin avisar, sin palabras grandes. La lámpara iluminó manos ofreciendo comida, rostros cansados, silencios compartidos. Desde entonces, la madre siguió encendiéndola cada noche. A veces comía sola, a veces no. Y en la aldea se decía que no todas las luces sirven para alumbrar el camino. Algunas existen para que otros sepan dónde pueden descansar. El hombre que cerraba las puertas. En una aldea japonesa vivía un hombre rico que poseía los mejores campos y la casa más grande. Tenía arroz suficiente para muchos inviernos y sirvientes que cuidaban de todo. Aún así, nadie lo quería. No saludaba, no agradecía, no abría su puerta a nadie. Cada uno debe ocuparse de lo suyo, decía. Yo no debo nada a nadie. Los campesinos pasaban frente a su casa en silencio, no por respeto, sino por costumbre. Un otoño, el hombre enfermó. No fue una fiebre fuerte, pero sí persistente. Le quitó el apetito, el sueño y la paciencia. Los sirvientes hicieron cuanto pudieron, pero el hombre empeoró. La casa, siempre llena de ruido, se volvió extrañamente vacía. Una noche, el viento golpeó una contraventana mal cerrada. El hombre intentó levantarse para arreglarla, pero no pudo. Se quedó allí, solo, escuchando el ruido. A la mañana siguiente, la ventana estaba arreglada. No supo quién lo había hecho. Ese día apareció un cuenco de sopa caliente en la puerta. No llevaba nota. «Debe de ser un error», murmuró. Pero al día siguiente hubo arroz. Luego leña. Luego una manta doblada con cuidado. El hombre empezó a observar desde la cama. Veía sombras marcharse antes de que pudiera hablarles. Una tarde reunió fuerzas y salió apoyándose en un bastón. Vio a una mujer mayor alejándose de su casa. «¿Por qué hacéis esto?», preguntó con voz débil. La mujer se detuvo. «Porque hoy le tocaba a usted necesitar». «Pero yo nunca ayudé a nadie». Ella lo miró sin dureza. «Eso ya lo sabemos». El hombre no supo qué decir. Pasaron los días. Se recuperó lentamente. Cada objeto dejado en su puerta pesaba más que su enfermedad. Cuando volvió a caminar con firmeza, hizo algo que nadie esperaba. Abrió su granero y dejó la puerta sin cerrar. Al principio, nadie entró. Una mañana colocó un cartel sencillo: «Tomad lo que necesitéis». No habló más de ello. Con el tiempo, la gente volvió a saludarlo, no con cariño inmediato, pero sí sin miedo. El hombre envejeció. Ya no cerraba las puertas por la noche, y en la aldea se decía que la riqueza no fue lo que lo cambió, sino haber aprendido demasiado tarde pero a tiempo, lo que significa depender de otros. El niño que llegó despacio. En una aldea japonesa vivía una pareja que llevaba muchos años casada. Trabajaban la tierra, cuidaban su casa y compartían una vida tranquila. Solo les faltaba una cosa: no tenían hijos. Nunca lo decían en voz alta,
pero el silencio de la casa se notaba sobre todo al anochecer. Cuando terminaban de cenar, la mujer recogía los cuencos con cuidado. El hombre apagaba el fuego sin prisa. Luego se sentaban juntos sin hablar demasiado. Quizá no estaba escrito, decía él algunas veces. Ella asentía, aunque por dentro no dejaba de esperar. Pasaron los años, vieron crecer a los hijos de los vecinos, ayudaron en partos, cuidaron niños ajenos, ofrecieron arroz y mantas, nunca mostraron envidia. Un invierno especialmente duro, la mujer enfermó. Nada grave, pero quedó débil. El hombre se ocupó de todo, el campo, la casa, la comida. Una noche, mientras ella dormía, él encendió una pequeña lámpara y rezó en silencio. No pidió un hijo, pidió fuerzas para aceptar lo que viniera. La primavera llegó suave, los cerezos florecieron. Un día, la mujer se detuvo en medio del campo, apoyó la mano en el vientre y sintió algo distinto. No dijo nada, esperó. Cuando finalmente habló, el hombre no respondió enseguida. Se sentó, respiró hondo y luego lloró. El embarazo fue tranquilo, pero nadie en la aldea lo celebró en exceso. Sabían que la felicidad, cuando llega tarde, se cuida con silencio. El niño nació al amanecer, mientras los primeros pájaros cantaban. No lloró mucho, solo lo justo. Cuando lo pusieron en brazos de la madre, ella dijo: «Ha llegado cuando sabía quedarse». El niño creció rodeado de manos pacientes. La pareja no era joven, pero sí constante. No corrían, no gritaban. Le enseñaron a caminar despacio, a escuchar, a agradecer. Años después, alguien preguntó a la mujer si no lamentaba haber esperado tanto. Ella miró a su hijo, que barría el patio con cuidado, y respondió: «No llegó tarde, llegó cuando ya sabíamos cuidar». Y en la aldea se decía que algunos milagros no descienden de golpe, sino que se acercan lentamente para encontrar un corazón que ya esté preparado. La casa que siempre esperaba. En una aldea japonesa, al final de un sendero poco transitado, había una casa pequeña con el portón siempre entreabierto. Vivía allí una mujer mayor que había perdido a su marido muchos años atrás. No tenía hijos ni parientes cercanos. Aún así, cada mañana barría el patio, colocaba 2 cuencos junto al fuego y preparaba té para más de una persona. Los vecinos lo sabían, pero no lo comentaban. «¿A quién espera?», preguntaban algunos en voz baja. «A quien llegue», respondía ella, si alguien se atrevía a decirlo en voz alta. Durante años casi nadie cruzó ese portón. La mujer envejecía despacio, apoyándose cada vez más en su bastón, pero nunca cerró la casa. Un día llegó a la aldea una joven viuda con un niño pequeño. No conocía a nadie. Tenía miedo de molestar. Esa tarde el niño se escapó y siguió el sendero. Llegó a la casa del portón abierto y se quedó mirando el interior. «Pasa», dijo la mujer mayor. «El té está caliente». El niño entró sin miedo. Al anochecer, la madre apareció avergonzada, pidiendo disculpas. La mujer mayor la invitó a sentarse. «Nadie se pierde aquí», dijo. «Solo se tarda un poco en llegar». Desde ese día, la joven y el niño comenzaron a visitar la casa. No todos los días, solo cuando hacía falta. La mujer mayor enseñó al niño a barrer, a servir el té, a escuchar el viento. La joven la ayudaba con la comida y el fuego. Con el tiempo, la casa dejó de sentirse vacía. Cuando la mujer mayor murió, una mañana tranquila de otoño, la casa no se cerró. La joven y el niño se quedaron. El portón siguió entreabierto.
Los cuencos siguieron siendo 2 o 3, según el día, y en la aldea se decía que hay personas que no viven para sí mismas, sino para que otros tengan un lugar al que llegar cuando no saben a dónde ir. El año en que aprendieron a esperar. En una aldea japonesa, rodeada de montañas suaves y campos de arroz, vivía una comunidad pequeña donde casi todos se conocían desde niños. Las casas eran humildes, separadas por senderos de tierra, y la vida seguía el ritmo de las estaciones. Entre los campesinos vivía una pareja joven, Haru y Aiko. No eran pobres, pero tampoco tenían abundancia. Trabajaban duro, hablaban poco y se respetaban mucho. Se querían desde hacía años, y desde hacía años esperaban un hijo. Al principio la espera era ligera. «Llegará», decía Haru. «Todo llega cuando debe». Aiko asentía, aunque cada primavera, cuando nacían los corderos y los campos se llenaban de verde, sentía una punzada silenciosa. Pasaron estaciones, luego años. Nunca se quejaron. Ayudaban en los partos de otras mujeres, celebraban los nacimientos ajenos, llevaban arroz y mantas. Por la noche, cuando la casa quedaba en silencio, Aiko doblaba la ropa con cuidado. Haru reparaba herramientas que no necesitaban arreglo. Un año las lluvias llegaron demasiado fuertes. El río se desbordó y arruinó parte de los cultivos. La aldea entera sufrió. Haru trabajó sin descanso ayudando a los vecinos a reconstruir acequias. Aiko cocinaba para quien lo necesitara. Fue entonces cuando Aiko enfermó. Nada grave, pero quedó agotada. Los ancianos de la aldea dijeron que debía descansar. «Tu cuerpo ha esperado demasiado», le dijo una mujer mayor. «Ahora necesita cuidado». Ese invierno fue el más silencioso que recordaban. El fuego ardía abajo, la nieve caía despacio. Una noche, Haru confesó lo que nunca había dicho. «A veces tengo miedo de que nuestra casa se quede vacía». Aiko le tomó la mano. «Nuestra casa nunca ha estado vacía, solo estaba aprendiendo a esperar». Cuando llegó la primavera, Aiko empezó a sentirse distinta. No dijo nada, esperó como había aprendido. Cuando lo supieron, no hubo gritos ni celebraciones, solo una reverencia silenciosa entre los dos. El embarazo fue largo y cuidadoso. La aldea entera parecía moverse con más suavidad. Nadie decía milagro, decían calma. El niño nació una mañana nublada. No lloró fuerte, abrió los ojos y miró. Aiko lo sostuvo y dijo: «Ha venido despacio, como todo lo importante». Haru no habló, solo inclinó la cabeza. Con los años, el niño creció rodeado de manos pacientes. No fue criado con prisa ni con ruido. Aprendió a caminar por los senderos, a esperar su turno, a escuchar antes de hablar. Un día, ya mayor, alguien preguntó a Haru si la espera había sido demasiado dura. Él miró a su hijo, que ayudaba a un anciano a cruzar el camino, y respondió: «Si hubiera llegado antes, no habríamos sabido recibirlo». Y en la aldea se decía que no todos los milagros llegan para llenar un vacío. Algunos llegan cuando el corazón ya ha aprendido a sostenerlos. El pozo que nunca se secó. En una aldea japonesa, apartada de los caminos principales, había un pozo antiguo en el centro del poblado. No era profundo ni bonito, pero nunca se había secado, ni en los veranos más duros. Los ancianos decían que el pozo había estado allí antes que las casas y que mientras se cuidara entre todos, seguiría dando agua. Cada familia tenía su turno para limpiarlo.
No estaba escrito en ningún sitio, se aprendía observando. Cuando alguien veía que el borde estaba sucio, lo limpiaba. Cuando el cubo se desgastaba, alguien lo cambiaba sin decir nada. Entre los habitantes vivía un hombre viudo con su hija pequeña. La niña era callada, observadora. Acompañaba a su padre cada mañana al pozo y sostenía el cubo con las 2 manos. «El agua pesa», decía ella. «No más que la vida», respondía él. Un verano, el calor fue especialmente duro. Los campos se agrietaron y el trabajo se volvió más pesado. Algunas familias comenzaron a preocuparse. «¿Y si este año el pozo falla?», susurraban. Una mañana, la niña dejó caer el cubo dentro del pozo. Se oyó el golpe seco contra la piedra. El padre se quedó inmóvil. No tenían otro cubo. Antes de que pudiera decir nada, un vecino se acercó con el suyo. «Usa este». Luego llegó otro. «Y toma este de repuesto». Nadie preguntó, nadie reprochó. Esa tarde, varias personas se reunieron alrededor del pozo. Lo limpiaron mejor de lo habitual. Reforzaron el borde, cambiaron la cuerda vieja. La niña observaba en silencio. «¿Por qué ayudan tanto?», preguntó al final. Una mujer mayor se inclinó hasta su altura. «Porque el pozo no es de nadie». «Entonces», pensó la niña, «es de todos». Pasaron los días. El agua siguió brotando. Un anciano enfermó y ya no pudo caminar hasta el pozo. Cada mañana, alguien dejaba un cuenco lleno frente a su casa. Nunca supo quién. Años después, la niña creció. Aprendió a sacar agua sola. Aprendió a esperar su turno. Aprendió a mirar si el borde estaba limpio. Un día, alguien nuevo llegó a la aldea. Miró el pozo y preguntó: «¿Quién se encarga de esto?». La joven sonrió. «Todos, y nadie». Cuando el padre murió, la aldea entera acudió al funeral. No hubo grandes palabras, solo presencia. Esa noche, la joven fue al pozo sola. Sacó agua y la dejó frente a su puerta, como habían hecho otros antes. Y en la aldea se decía que, mientras hubiera manos dispuestas a cuidar lo que es común, nada esencial se perdería jamás. Porque hay lugares que no se secan, mientras alguien recuerde que no le pertenecen. Las manos del jardinero. Cerca de un templo antiguo, vivía un jardinero que cuidaba un pequeño jardín de grava, musgo y piedras. No era famoso, no recibía visitas, pero cada mañana el jardín estaba perfecto. El jardinero no hablaba mucho, tenía las manos ásperas y los gestos lentos. Barría la grava una y otra vez, dibujando líneas que el viento borraba. Un joven monje le preguntó un día: ¿no se cansa de hacer siempre lo mismo? El jardinero siguió barriendo. Nunca es lo mismo. El joven observó. Las piedras no se movían, pero el jardín era distinto cada día. La luz, la humedad, el silencio. Un invierno, el jardinero enfermó. No pudo salir de su casa durante semanas. El jardín se cubrió de hojas y ramas. Cuando volvió, no se apresuró. Se arrodilló con cuidado. Empezó despacio. Tardó días en devolverle el orden. No se enfadó. No se lamentó. El jardín también esperaba, dijo. Poco antes de morir, el jardinero llamó al joven monje. «No cuides el jardín para que esté bonito», le dijo. «Cuídalo para que descanse quien lo mire». El monje siguió sus enseñanzas. Y aunque nadie sabía quién había diseñado aquel jardín, muchos se sentaban allí al atardecer y sentían, sin saber por qué, que el mundo podía ir un poco más despacio. La mujer que regaba el silencio.
En una zona rural de Japón vivía una mujer llamada Hana, conocida por su huerto. No era grande ni especialmente productivo, pero siempre estaba vivo. Hana había perdido a su marido muchos años atrás. Desde entonces, su casa se volvió silenciosa. No triste, silenciosa. Cada mañana, Hana salía al huerto con una regadera de metal. Regaba despacio, planta por planta, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No hablaba con nadie durante esas horas, pero tampoco se sentía sola. Las plantas no necesitan palabras, decía. Necesitan constancia. Los niños de la aldea pasaban a veces cerca de su huerto. Al principio se burlaban. Siempre hace lo mismo, decían. Nunca cambia nada. Con los años dejaron de burlarse. Se detenían a mirar. Un niño curioso se atrevió un día a preguntarle, ¿no se cansa de estar sola? Hana siguió regando. No estoy sola, respondió. Estoy quieta. Aquel niño empezó a ayudarla, primero en silencio, luego con preguntas. ¿Por qué riegas incluso cuando llueve? Porque no todas las raíces reciben lo mismo. ¿Por qué sigues plantando semillas si no sabes si crecerán? Porque alguien tiene que confiar primero. Un invierno, Hana enfermó. No salió de casa durante semanas. El huerto se llenó de hojas secas y malas hierbas. Cuando volvió, no se entristeció. Se arrodilló con dificultad y empezó de nuevo. Ese año, el huerto no dio muchas verduras, pero dio algo más: refugio. Vecinos cansados se sentaban allí. Personas que habían perdido algo encontraban calma entre las plantas. Cuando Hana murió, nadie encontró testamento, solo una nota sencilla en su mesa. Regada aunque no estéis seguros. La tierra recuerda. La aldea decidió cuidar el huerto entre todos. Nadie lo hizo perfecto, pero siempre estaba vivo. Y se decía que Hana no había cultivado verduras, sino un lugar donde el silencio podía descansar, sin sentirse vacío. La casa donde siempre era verano. En una aldea japonesa, entre colinas suaves y campos que cambiaban de color con las estaciones, había una casa antigua de madera oscura donde siempre parecía ser verano. No porque el calor fuera constante, sino porque allí nunca faltaban las risas. En esa casa vivían dos ancianos, Akira y Emiko. Llevaban juntos más de 60 años. Ya no trabajaban el campo, pero cada mañana se levantaban temprano, abrían las ventanas y dejaban entrar la luz como si fuera una visita esperada. Akira caminaba despacio, apoyado en un bastón que él mismo había tallado. Emiko tenía el cabello completamente blanco y las manos suaves, gastadas por años de cuidado. ¿Has dormido bien?, preguntaba él cada mañana. Lo suficiente, respondía ella. Y tú también. Nunca hablaban de dolores ni de cansancio, no porque no existieran, sino porque no querían darles demasiado espacio. La casa rara vez estaba vacía. Hijos, nueras, nietos, todos iban y venían. No siempre al mismo tiempo, no siempre avisando. Sabían que la puerta estaba abierta. Los niños corrían por el patio, los adultos se sentaban a tomar té y los ancianos observaban todo con una calma que solo dan los años bien vividos. ¿Cómo habéis hecho para estar siempre tan contentos?, preguntó una vez una de las nietas. Emiko sonrió. No siempre lo hemos estado. Akira asintió. Pero nunca nos fuimos. Recordaban tiempos difíciles, épocas de poco arroz, de inviernos duros, de discusiones silenciosas. Pero también recordaban cómo incluso en los peores días se sentaban juntos al anochecer. Mientras comamos del mismo cuenco, estamos bien, decía Akira entonces. Con los años, la casa fue llenándose de recuerdos. Una marca en la pared donde se medía la altura de los niños, un escalón reparado 1000 veces, un árbol plantado el día que nació el primer hijo. Emiko cuidaba ese árbol con especial cariño. Cuando ya no estemos, seguirá dando sombra, decía. Los niños crecieron, algunos se marcharon lejos,
Otros se quedaron cerca, pero todos volvían. En los cumpleaños la casa se llenaba tanto que había que sentarse en el suelo. Akira contaba historias que los niños ya se sabían de memoria. Aún así, las escuchaban. «Cuéntala otra vez, abuelo», pedían, y él la contaba, como si fuera la primera. Un invierno, Akira enfermó. Nada grave al principio, pero el cuerpo empezó a cansarse. Emiko se sentaba a su lado y le sostenía la mano. «Hemos tenido buena vida», dijo una tarde. «Todavía la tenemos», respondió ella. Los hijos se turnaban para acompañarlos. Los nietos hablaban en voz baja, como si la casa misma pidiera respeto. Akira murió una mañana tranquila, con el sol entrando por la ventana. Emiko no lloró en ese momento. Le acomodó las manos y le habló en voz baja, como había hecho toda la vida. El funeral reunió a toda la familia. No fue triste, fue agradecido. Después la casa volvió a llenarse. Emiko seguía viviendo allí. Ya no caminaba mucho, pero siempre había alguien con ella. Una tarde de verano, sentada en el patio, rodeada de nietos, dijo: «Cuando seáis mayores, recordad esto. La felicidad no es no perder a nadie. Es haber amado tanto que duele despedirse». Emiko murió años después, también en paz. La casa no se cerró, se convirtió en lugar de reunión. Los hijos decidieron cuidarla entre todos. Los nietos ya adultos llevaban a sus propios hijos. Y en la aldea se decía que aquella casa no había sido especial por ser grande ni rica, sino porque allí se había vivido sin miedo a quererse, sin guardarse palabras, sin cerrar la puerta cuando había sitio para uno más. Decían que incluso en invierno, cuando alguien entraba en esa casa, sentía algo parecido al verano, porque hay hogares que no se construyen con madera, sino con años compartidos, y esos nunca se enfrían del todo.